Y ahora sí pone en silencio. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día más de vida. Gracias por tanto amor, Señor, inmerecido. Te entregamos el control de esta clase. Espíritu Santo de Dios, sé tú hablando a través de mi boca, ministrando las vidas, ministrando mi vida, Señor, llenándonos de ti. Abre nuestra mente, nuestro corazón para recibir tu palabra. Que yo desaparezca. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos con el taller Señal del Alma, el tema 15, que es el resentimiento. ¿Quién no se ha resentido? Yo la primera. Creo que todos en un momento nos hemos resentido con las personas que más amamos, con las amistades, con la pareja, por las razones valederas o no valederas. Pero creo que todos nos hemos resentido en un momento, ¿no? El problema es cuando ese resentimiento continúa en el transcurso del tiempo y al final se convierte en amargura, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Tengamos o no tengamos razón, ¿no? Entonces, vayamos a la base bíblica. ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo 5, 43 al 48? Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Acá mismo el Señor te está diciendo que tenemos que ser como Él, que Él es perfecto. ¿Y qué hay? O sea, si tú haces lo mismo que la gente que no es creyente, que no cree en Dios, ¿qué diferencia hay contigo y la gente que no es creyente? El Señor te está diciendo que es un paso más allá. Y ese paso más allá es que ames a los que te maldicen, a los que te aborrecen, a los que en estricto, si tú dices, no, pero me ha maltratado y es justo, ¿no? Tú dices, no, pero es justo, ¿no? No, pero el Señor te dice, bendícelo, bendícelo, no lo maldigas, orad. Eso en nuestra fuerza no lo podemos hacer, imposible. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude, que aquellos que nos han maltratado, nos han injuriado, han calumniado, nos han maldecido, que tenemos que ponerle otra mejilla y decirle, yo te bendigo, pero con cariño, no con yo te bendigo, así, no, ¿me entienden, no? Entonces, eso hay que hacerlo porque dice el Señor, sed pues perfectos, como nuestro Padre es perfecto. Si no, ¿qué diferencia hay? ¿No? Entonces, porque como estamos hablando justo del resentimiento, aquellos que te han provocado que tengas ese resentimiento, el Señor te dice, ámalos, ámalos, yo los amo. Porque el Señor nos ama a pesar de cómo somos. No merecemos nada. Sin embargo, hoy día en el mundo sale, yo merezco, yo merezco, yo merezco, todos merecemos, ¿no? Pero no, no merecemos nada. No merecemos nada. No merecemos nada. El que merece todo y toda la gloria es nuestro Señor. Entonces es la base bíblica, ¿no? Seamos como Dios, no como el mundo. ¿Cuál es la definición de resentimiento? La palabra resentimiento proviene del latín, del francés resentir, con el prefijo intensivo re, y sentir, que significa sentir, del latín sentiré. El resentimiento es un sentimiento de dolor moral y hostilidad persistente hacia alguien que se percibe como responsable de una ofensa o daño. Una persona resentida no olvida la ofensa y la revive una y otra vez, lo que puede conducir al rencor y a la amargura. Mira, tú te resientes, eso produce rencor y al final la amargura.
Si no se remedia a tiempo, si no se remedia a tiempo, ¿no? Y la amargura, ya vamos a ir viendo todo lo que produce, ¿no? El resentimiento dificulta perdonar, incluso puede llevar a la venganza o a la repetición de la hostilidad. Las personas resentidas tienden a revivir situaciones dolorosas del pasado, reaccionando de manera defensiva y encuentran difícil perdonar. Además, pueden mostrar poca empatía y mantener pensamientos negativos de forma constante. Entonces, es un sentimiento que tú sientes hacia alguien por algo que te dijo o no te dijo, o algo que tú percibiste, que tú creíste, ¿no? Hola Ángel, Marisol, ya empezamos la clase. Justo estamos hablando sobre el resentimiento, ¿no? Gracias. ¿Qué tal? Si ponen el silencio de micrófono para continuar. Entonces, justo estamos hablando que estamos el tema del resentimiento y hablando un poco de la definición, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características del resentimiento? Se origina en una situación que se percibe como ofensa, que puede ser activa, o sea, un ataque directo que alguien te da, o omisiva. O sea, cuando no te dan reconocimiento o no recibes un apoyo esperado y tú te ofendes, pues, te resientes porque no te ayudaron. O sea, la persona ni se dio cuenta, pero tú te ofendiste, ¿no? O es algo directo que te lo dicen, ¿no? Y tú te ofendes, ¿no? Te resientes. También se percibe como un sentimiento de injusticia. A menudo está ligado a la sensación de que he sido tratado injustamente o que no he recibido algo merecido. También, ¿no? Tú sientes una injusticia, no te han tratado justamente, no sé, puede ser en caso para las personas que trabajan en el trabajo, o has sentido que no te han tratado justamente cuando has ido a atenderte en una clínica, ¿no? En el seguro, entonces tú te fastidias, ¿no? Se manifiesta como hostilidad y amargura a través del rencor, la ira y la dificultad para sentir empatía hacia el ofensor, ¿no? Es persistente, a diferencia del enojo que es temporal. O sea, primero te enojas y ya luego se te pasa, ¿no? El resentimiento, sin embargo, perdura en el tiempo, repareciendo cada vez que se recuerda lo que se percibió como ofensa, ¿no? Porque no has perdonado. Porque si perdonas, te olvidas. Pero si no perdonas, sigues recordando, ¿no? Y eso sobre todo ahí, no hables Ángel, pero las mujeres siempre recuerdan a las parejas algo, ¿no? No te acuerdas del aniversario, no lo sé. Porque los hombres en su diseño, por eso necesitan la ayuda idónea, porque la mujer le hace recordar todo, ¿no? Y la mujer tiene que ser consciente cómo es el diseño del varón, ¿no? Eh, tiene impacto en las relaciones, claro, tiene impacto en las relaciones, pudiendo dificultar o imposibilitar las relaciones con la persona resentida y puede llevar a conflictos interpersonales o aislamiento. Claro, cuando tú estás con una persona resentida, transmite una negatividad y dificulta justamente las relaciones con su entorno. Las dificulta, no son iguales. ¿Qué más? Tiene intensidad y duración que varía según la subjetividad de la persona. Claro, hay personas que son muy sensibles, ¿no? Pero acá es según la subjetividad de la persona y la gravedad del daño percibido, lo que puede llevar a un resentimiento crónico. Porque todo depende de cómo tú miras esa ofensa, eso que te dijeron, o que fue directo, como dije, o indirecto, y cómo tú lo recibiste. Porque de repente la persona te dijo algo sin querer causarte un daño, pero tú lo recibiste de otra forma. ¿Y por qué a veces sucede eso? Porque hay heridas en el alma, por eso estamos estudiando este taller de sanidad del alma. Por eso cada día, cuando tú veas eso no es normal, Señor. ¿Por qué ocurre esto? Muéstrame, sana mi corazón, sana mi alma, sánalo, Señor. Y de repente el Señor te va a llevar a una situación que viviste cuando era niña, eh, no lo sé, cuando era joven, algún rechazo, alguna palabra, alguna acción, algo que te hicieron, y tú te va a llevar a eso para que tú perdones, y te liberes de eso y le pidas al Señor que sane tu corazón. Hace poco, creo en una de las oraciones que envió, puse eso, ¿no? De más o menos lo que tienes que hacer. Puede manifestarse de forma pasiva,
O sea, eres una persona resentida, pero evitas, ¿no? O sea, lo guardas todo en tu ser, pero llega un momento que explotas, ¿no? O agresiva, ¿no? A través de críticas, sarcasmo, etcétera. Estas son las características del resentimiento. ¿Cómo se manifiesta el resentimiento? Con actitudes de enfado y hostilidad, la persona puede desarrollar un estilo de comunicación agresivo, actuando de forma defensiva y criticando constantemente a los demás, ¿no? Entonces, si uno se examina y ve esas actitudes, uy, de repente hay un resentimiento que yo no me doy cuenta. ¿Por qué reacciono así? ¿No? Ver el estilo de comunicación, ¿no? Con desagrado hacia el ofensor, pudiendo sentir desagrado o incluso odio hacia quien considera que lo dañó, ¿no? Claro, se daña la relación. Con dificultad para perdonar, no pudiendo soltar el pasado para seguir adelante, lo que afecta a su bienestar presente. Claro, si tú no perdonas, estás esclavo. Aunque tú digas que no, yo estoy libre, no, estás encarcelado. Hay que perdonar. La persona de repente que te ofendió, estás de lo más tranquila. Ni cuenta que te ofendió. Como puede ser que sí, sí sabe que te ofendió, ¿no? Y está de lo más campante. Y en cambio tú, ay, no lo voy a perdonar. Entonces, al final, la persona que está sufriendo eres tú. Aunque tú dices, yo no le perdono, ¿cómo le voy a dar mi perdón? No, tú te estás haciendo daño a ti mismo. Tú estás encarcelado, aunque tú digas que no, ¿no? Y eso afecta efectivamente, ese pasado te está afectando tu presente y tu futuro, porque vives amargado, vives con dolor y no te permite avanzar en lo personal y en lo espiritual, ¿no? Con una actitud general negativa, o sea, como con una actitud, lo que hemos hablando, con una actitud general negativa, volviéndose una persona amargada y llevando esa actitud a otras áreas de su vida. Claro, tú te resientes, te vuelves una persona, hemos visto el enojo, resentimiento, ahorita vamos a ver qué más sigue, y al final te conviertes en una persona amargada. Y la amargura tiene muchas cosas, que la vamos a ver en muchas aristas, ¿no? Entonces hay que perdonar. Que no merece ser perdonada. Nosotros tampoco merecíamos ser perdonados por Dios. Cada vez que tú dices, no, no merece ser perdonada, me hizo esto, tú también te recuerdes que tú no merecías ser perdonada. Sin embargo, Dios te perdonó. Nos perdonó, me perdonó a mí. Nadie merece. Nadie. Ni el que se porta bien, ni el que se porta mal. Nadie. Entonces, si ese chip lo tienes bien metido, tú dices, lo voy a hacer. Y pide al Espíritu Santo de Dios que está morando en ustedes que te haga recordar. Él está ahí. Tenemos que acostumbrarnos a conversar con Él todo el tiempo. Yo la primera, me olvido. Él está ahí. Él ha venido para ayudarnos, para guiarnos, para enseñarnos. Está en cada uno de aquellos que nacieron de nuevo, que reconocieron a Jesucristo como su único Señor y Salvador. En ellos está el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cuáles son las clases de resentimiento? El resentimiento se puede clasificar en varios tipos según su origen y manifestación, como el resentimiento interpersonal que surge de agravios en relaciones personales, el resentimiento social dirigido a grupos o instituciones, o el resentimiento por autoinjusticia, donde la persona se siente victimizada o infravalorada. Estos tipos se distinguen por su causa y por la forma en que se expresan desde la agresión hasta la evitación. Entonces, ¿cuál es el resentimiento interpersonal? Es el que surge entre las relaciones, ¿no? Surge de conflictos y agravios en relaciones cercanas como traiciones, deslealtad, humillaciones o maltratos. Puede llevar a la hostilidad, al aislamiento, a la incapacidad de perdonar a la persona que causó el daño. Por ejemplo, cuando un amigo te sientes traicionado por un amigo, no ser valorado por tu pareja, sufrir maltrato dentro de la familia. Ese es el resentimiento entre las relaciones que tú tienes, interpersonal. También existe el resentimiento social. Esto ocurre mucho, ¿no? Se dirige hacia grupos, clases sociales, instituciones o colectivos que se perciben como responsables del sufrimiento individual, ¿no? Puede manifestarse en comportamiento de rechazo, discriminación y una visión pesimista de la sociedad. Por ejemplo, sentir desconfianza hacia un sistema político, culpar a una clase social por la propia situación económica
o sentir que un grupo racial o de género discrimina. Esto lo utilizan bastante justo ahora todavía que estamos próximos a elecciones, ¿no? Culpan a las clases sociales, culpan a tantas cosas, ¿no? Ese es lo usan mucho esto, ¿no? Este resentimiento social, a diferencia de clases, ¿no? Y resentimiento por autoinjusticia. Surge de la percepción de que uno mismo ha sido tratado, percepción, ¿ah? Es lo que tú percibes, que uno mismo ha sido tratado injustamente o infravalorado a menudo en comparación con otros, ¿no? Puede llevar a la baja autoestima, la envidia, el sentimiento de víctima y la frustración constante. Por ejemplo, sentirse un hijo infravalorado o infravalorado en comparación con sus hermanos, o sentir que los logros no son reconocidos por otras personas, ¿no? Tanto en tu casa, en el trabajo, donde estés, ¿no? Entonces, pero esto tú lo percibes, que no necesariamente es real, ¿no? Esa es tu percepción, ¿no? Entonces, y ahí es mucho, en este diría yo, viene mucho también el enemigo. Uno es por tus heridas que tienes, que aunque no eres consciente, tienes heridas. Entonces percibes las cosas de forma negativa. Y otro es el enemigo. Porque el enemigo, ¿qué es lo que utiliza? Nos bombardea en la mente con pensamientos negativos. Entonces, cada pensamiento que es negativo, dice la palabra, que tienes que llevarlo a la obediencia a Cristo. O sea, tienes que resistir. Es decir, este pensamiento no es tuyo, Señor. Porque todo lo bueno viene de Dios. Como lo que estábamos hablando antes del triunfo de tu hijo, vete. Todo lo bueno viene de Dios, pero todo lo malo, ¿de quién viene? Del enemigo. Entonces, cuando viene algo negativo a tu mente, esto no viene de Dios. Señor, llévatelo, por favor. Y en ese momento piensa en Dios, pon una palabra. Lleva tu mente a pensamientos positivos, digo, de la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuáles son las consecuencias del resentimiento? Porque tiene consecuencias el resentimiento, ¿no? El resentimiento tiene consecuencias negativas tanto en la salud física y mental como en las relaciones interpersonales. La Biblia advierte que el resentimiento es perjudicial y no tiene lugar en el corazón de un creyente, ya que conduce al rencor, a la amargura y la ira, poniendo un estorbo al final a tu relación con el Señor. La Escritura promueve el perdón. La base de la sanidad del alma es perdón, ¿no? El perdón en lugar del resentimiento, aconsejando renunciar a la amargura para que otros puedan ser amados y perdonados. Las consecuencias del resentimiento pueden ser, hay que perdonar, perdonarse a sí mismo y perdonar a otros, porque a veces no nos perdonamos a nosotros mismos, ¿no? Por cosas que hayamos hecho, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del resentimiento? A nivel psicológico, genera amargura, tensión, ansiedad, hostilidad, cinismo y una actitud victimista que impide el crecimiento personal. A nivel físico, bueno, genera la ansiedad, el estrés, el cuerpo se debilita, se desequilibra la salud, a menudo se asocia con problemas como la tensión muscular, te duelen todos los músculos, ¿no? Tensión muscular crónica, problemas digestivos, debilitamiento del sistema inmunitario, hipertensión y un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, depresión y una menor esperanza de vida, ¿no? Todo esto te viene como consecuencias del resentimiento, porque tu alma afecta a tu cuerpo, tu salud. ¿Cómo está tu alma? A nivel relacional, dificulta la confianza, puede llevar a sabotear vínculos futuros y otros conflictos y crea conflictos laborales, daña las relaciones interpersonales como el matrimonio, al relacionar la confianza y el amor, no solo el matrimonio, sino laborales y todo, ¿no? O sea, crea problemas, o sea, trae problemas a nivel físico, a nivel relacional, a nivel psicológico, todo lo que trae el resentimiento. Y a nivel espiritual, definitivamente hay estorbo en tu relación con el Señor, ¿no? Crea conflicto espiritual, impide alcanzar el perdón de Dios, porque si tú no perdonas, Dios no te perdona. La palabra de Dios lo dice, no yo. Tienes que perdonar. Obstaculiza el crecimiento personal en la fe, sofoca la oración y puede hacer hipócrita la adoración. Porque claro, tú no perdonas
y estás cantándolo al Señor, pero el Señor, y vamos a ver ahorita los versículos, no lo que digo yo, sino lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice Mateo 6, 14 al 15? ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, no lo dice Cecilia, lo dice la palabra de Dios. Hay que perdonar, si no, Dios no te perdona. ¿Qué más dice? ¿Qué dice Mateo 5, 23, 24? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Señor, ¿qué te está diciendo? Perdona, reconcíliate. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Qué más dice la palabra de Dios? No sé si estoy yendo muy rápido. Mateo 5, 25. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. ¿No? Te dice, ponte a cuentas. Porque cuando no estamos a cuentas, abrimos puertas a nuestras vidas. Siempre les digo eso, ¿no? Mantengámonos, todos los días hay que pedirle perdón al Señor de algo que hemos hecho. Alguna actitud, un gesto, una acción, algo. Y siempre tenemos que estar a cuentas con el Señor, porque si no, abrimos puertas para que el enemigo nos ataque. No le demos derecho legal al enemigo para que nos ataque. Y eso va para todos, para todos. Entonces, ¿qué enfermedades produce el resentimiento? El resentimiento suele causar malestar emocional significativo, que puede ser el estrés, ansiedad, depresión, afecta la calidad de vida y las relaciones interpersonales. De hecho, las personas propensas al resentimiento pueden rumiar repetidamente sobre la situación que les causó el resentimiento, porque están recordando. Rumiar es, nosotros deberíamos rumiar la palabra, lees la palabra y la vuelves a masticarla, meditar, pero en el caso de las personas propensas a resentirse están, ay, mira cómo me hizo, mira, y nuevamente, ¿no? Estás rumiando eso, porque el resentimiento y el enojo tienden a convertirse en agentes desestabilizadores que afectan principalmente a uno de los más preciados activos que tienen las personas, el cerebro. Mira cómo afecta el resentimiento el cerebro. Yo justo había estado, por otros motivos, escuchando algunos programas en YouTube de psiquiatras, ¿no? De la que hablaban de varios temas, ¿no? Y yo no era consciente de muchas cosas que de repente ustedes sí son conscientes, ¿no? El cerebro no distingue cuando, por ejemplo, cuando tú eres una persona preocupada, el cerebro no distingue si eso que tú estás pensando es real o no real. Lo vive como si fuera real. Y acá hablaba de la preocupación en ese programa, pero si yo lo llevo al resentimiento de lo mismo, que cuando tú te preocupas sobre alguna situación, ay, que le va a pasar a mi hijo algo, a mi hija, ay, que no sé qué, y lo vives como si le está pasando a tu hijo eso. Y dice, las estadísticas dicen que en el 90% de los casos, las cosas que a ti te preocupan no suceden. Sin embargo, por esa preocupación, ese rumiar, lo vives y tu cuerpo se afecta. Y generas cortisol y otro tipo de hormona, y eso daña tu cerebro y hace que quemes neuronas. Todo eso lo he aprendido y decía, no lo puedo creer. Ahora, con eso no quiere decir que nunca te preocupes, o sea, pero la preocupación también es falta de fe y falta de confianza en el Señor. Con eso no quiere decir que yo nunca me he preocupado, eso sería mentir, ¿no? Pero hay que saber todo lo que produce la preocupación y también, en la medida que nosotros vayamos conociendo al Señor,
vamos a seguir mirándolo a Él y confiando contra toda circunstancia. Entonces lo llevamos al resentimiento, se está rumiando y rumiando y rumiando. Estás generando esa hormona que no te hace bien al cuerpo y te afecta al final. Efectivamente, afecta el cerebro, porque lo que les estoy diciendo es lo que he escuchado y que les puedo enviar los enlaces de cómo la preocupación afecta a tu cerebro. Entonces es lo mismo, ¿no? Eh, Bien interesante esto que he estado viendo. El rencor. ¿Cuál es la diferencia entre resentimiento y rencor? El rencor y el resentimiento no son lo mismo, aunque son similares y a menudo se usan indistintamente. El resentimiento es un malestar o desazón que surge de una ofensa. Te ofenden y te resientes. Mientras que el rencor es una forma más intensa, persistente y arraigada de resentimiento. O sea, es como decir el resentimiento prolongado. Primero la ofensa, después te resientes y después viene el rencor. Es una persona rencorosa. A menudo acompañada de un deseo de venganza. En resumen, el rencor es un resentimiento profundo y duradero, mientras que el resentimiento es más leve y fugaz. Y no es que sea leve, pero digamos, es más persistente, ¿no? Por eso, ofensa, resentimiento, rencor. ¿Cuáles son los efectos de tener rencor? Pues más difícil se te hace perdonar, llevas tu ira y amargura a nuevas relaciones y experiencias y hace que estés tan enfocado en esa mala experiencia del pasado que no puedas disfrutar el presente. ¿Cuántos no disfrutan el presente? Mucha gente no disfruta porque está pensando en todo lo malo que le pasó o en todos los recuerdos. Hay mucha gente, yo conozco gente cercana que no disfruta el presente. Y el Señor quiere que vivas cada día. Por eso dice, cada día basta su propio afán. Que disfrutes cada día. Como si fuera, no es como si fuera tu último día, pero disfrútalo. A veces no disfrutamos las cosas pequeñas. Hay personas, escucho testimonio de personas que cuando están enfermos, a punto de morir, se arrepienten de no haber disfrutado de la vida como debieron haber disfrutado, de las cosas pequeñas. Cuando estamos en pleno COVID, no valoramos el oxígeno que había en el aire, ¿o no? No decía, wow, no disfrutaba y no le agradecía a Dios. Porque damos, como tenemos libertad del oxígeno, podemos respirar, oler, tocar, no valoramos esos milagros diarios que Dios hace en la vida de mía y de todos ustedes. No valoramos. Así como los hijos no valoran todas las bendiciones que sus padres terrenales le hacen, y no porque sean malos, sino es que no son conscientes. Igual somos nosotros con respecto al Señor. Entonces, ¿cuáles son los efectos de tener rencor? Hace que te resulte difícil perdonar, eso ya lo hemos visto. La amargura. Aquí yo puse un comentario. Es una actitud del corazón permanente. La amargura en la Biblia es una profunda tristeza o resentimiento que se asemeja a un veneno espiritual que corroe el corazón y daña a la persona y a quien la rodea. Efectivamente, una persona amargada te amarga. Y la palabra de Dios mismo lo dice y lo vamos a ver ahorita. Te contagia. Tú, por eso, ¿cómo dice ahora cuando tú ves algunos videos? Evita las personas tóxicas, ¿no? Las personas negativas, los tóxicos, los tóxicos. ¿Quiénes son los tóxicos? Aquellos que paran todo el día con negativos, criticones, amargados. Esas son las personas tóxicas. Pero la palabra de Dios lo vamos a sustentar con la palabra de Dios, ¿no? Se describe como una raíz amarga que si no se controla, ¿qué es lo que produce? Frutos de la carne negativos, como la ira, pleitos y contienda, impidiendo el crecimiento espiritual y alcanzar el perdón, ¿no? En un sentido espiritual, la amargura es un resentimiento duradero, una emoción tóxica y una raíz amarga en el corazón que surge de la frustración, el enojo, el dolor por agravios, injusticias, disoluciones, etc. Es una enfermedad del alma. Todo esto tiene que ver con tu corazón, con tu alma. Puede corromper a la persona afectando negativamente su fe, tu relación con otros y tu crecimiento espiritual. Para superarla, ¿qué es lo que te dice el Señor? Que tienes que perdonar,
que tienes que ser compasivo y tienes que desechar esa malicia, ese enojo y esa ira. Pero la base, como te digo, es el perdón. La base para que tu corazón esté limpio y sano es perdón. Perdón a los que te hicieron daño, a los que tú pensaste que te hicieron daño y a ti mismo. ¿Cuáles son las características de la amargura? Todavía falta, ¿no? No sé cómo va el tiempo. Es un veneno espiritual. La amargura puede parecer una reacción razonable a una injusticia o pérdida, porque tú dices, no, me han hecho daño, ¿no? Yo estoy, es justo que yo me fastidie, pero en realidad es un veneno que te daña espiritualmente, que si no se trata a tiempo, puede corromper la salud espiritual de una persona, porque ya hemos visto que no te permite, pues, tener esa relación directa y franca y transparente con el Señor. Aparte, al no perdonar, tienes una puerta abierta y Dios no te perdona. Y no hay, ya hemos visto que Dios es Dios santo. Entonces, está dañando tu relación con el Señor. Afecta tu propósito y lleva a la pérdida de la fe, ¿no? Sí, hay personas que resienten del mismo Señor, se resiente del mismo Dios. ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué? Señor, si yo colaboro, ayudo, voy a la iglesia, ¿por qué me hicieron esto? Te resientes de Dios. Hay muchas personas que se resienten y que se alejan, ¿no? Y, y Dios, ¿qué te dice? Que perdones. Incluso algunos de nosotros tendría que pedirle perdón a Dios, porque nos hemos resentido de Dios. Hebreos 12:15, ¿qué dice la palabra de Dios? Asegúrese de que nadie quede fuera de la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Porque esa amargura brota y se va como metiendo y dice que corrompa mucho, afecta, te corrompe, o sea, te malogra a ti y también afecta a otro. Vamos a ver otro versículo más abajo. Es una raíz profunda que se airaiga en el corazón, o sea, se penetra en el corazón. Descrita en la Biblia como una raíz amarga que puede crecer en el corazón y si no se atiende puede impedir el crecimiento espiritual, incluso puede llevar al creyente a alejarse de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que produce? Frutos amargos, pues, ¿no? Da lugar a emociones, palabras y acciones negativas como enojo, ira, gritos, insultos, maledicencias, murmuraciones, chismes y malicia. Todo esto produce la amargura. ¿Qué más dice? Gálatas 5 del 19 al 21. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican. Porque tú dices, ay, a mí me ha salido ira, me ha salido, sí, he tenido un pleito, sí, pero una cosa es que te salga, porque tenemos todavía la naturaleza pecaminosa en nosotros, que tiene que someterse a la nueva naturaleza, y otra cosa es que sea una práctica constante, los que practican, ¿no? Entonces, todo eso produce la amargura. Y acá está lo que les digo, es contagiosa. Una persona amargada puede contagiar esa negatividad a otros, causando dificultades y contaminando a muchos a su alrededor, destruyendo relaciones. Entonces, evita esas personas tóxicas, ¿no? La palabra de Dios te lo dice. Todo lo que dicen ahora está escrito en la palabra, te lo dicen de otra forma, pero está escrito en la palabra. Hebreos 12:15. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, el regalo de Dios, la gracia, el favor inmerecido, la misericordia de Dios, la gracia, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Nos contaminamos. ¿O no? Yo tengo que reconocer, no voy a dar más detalles,
Pero tengo que reconocer que cuando voy a ciertos lugares, me tengo que bañar en aceite, porque te contamina ese ambiente negativo te contamina. Todo el mundo habla negativo, negativo, negativo. Dios mío, es terrible. Es terrible. Sí, te contamina. Yo lo vivo esto. Yo puedo dar fe de esto. Interrumpe el crecimiento. Impide el crecimiento emocional y espiritual y puede bloquear la reconciliación con Dios y otra persona. Claro, porque dificulta tu relación. Flaqueas tu fe. Te resientes de Dios. ¿Qué dice Mateo 6, 14, 15? Porque si perdonáis a los hombres, a lo que hemos visto en antes, sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os va a perdonar vuestras ofensas. Entonces está dificultando tu relación, se interrumpe con el Señor. Afecta el entendimiento, claro, te nubla. La amargura puede nublar la percepción, porque tú percibes. Hay muchas cosas que tú lo percibes. ¿No les sucede a ustedes que tú le dices a una persona A y la persona entendió Z y para la persona tú le has ofendido y tu intención no ha sido ni ofenderlo ni nada? O a mí solo me ocurre. Yo digo A y la persona entendió Z y me hace sentir a mí culpable. Y se ofende, pero que esa persona tiene el corazón dañado y le nubla la percepción, haciendo difícil ver las cosas con claridad y objetividad. Efectivamente, tiene nublada la percepción. Se manifiesta en el comportamiento, conduce a la ira reprimida, al resentimiento, a la dureza del corazón, al trato áspero, a la falta de misericordia y a palabras hirientes. ¿Qué más? Implica falta de perdón. A menudo la amargura está relacionada con la falta de perdón, por lo que perdonar es visto como un acto de obediencia y una forma de sanación. Falta de perdón hacia alguien que le hizo daño, ¿no? Porque dice a menudo. ¿Por qué dice a menudo? Vamos a ver por qué. La Biblia menciona algunos ejemplos de personas que cayeron en la amargura de corazón. Noemí, tras perder a su esposo e hijos, dijo a todos que no la llamaran Noemí, que significa agradable, sino Mara, amarga. ¿Qué dice Ruth del 1 al 20, 21? Uy, ¿cuánto falta? Ya, entonces vamos a avanzar dos cosas más y ahí dejamos. ¿Qué dice Ruth 1, 20, 21? Y ella le respondió: no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Noemí le decían que la llamaran amarga porque perdió a su esposo y sus hijos. Ahí nadie le había hecho nada. Fue por decisiones que ellos tomaron y bueno, se fueron a otro lugar, salieron de Israel. Pero ahí nadie le hizo nada. Saúl se llenó de resentimiento hacia David y su amargura lo llevó a intentar matarlo repetidamente. 1 Samuel 18:8. Y se enojó Saúl de gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí miles. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Acaso David le hizo algo a Saúl? ¿Le habló? ¿Le dijo algo? No. La gente empezó a decir, esta es toda una historia, ¿no? Pero le empezó a decir como que David, acá ves, mató a 10,000 y el otro no, a miles. 10,000, el otro decía miles, ¿no? Un poco más le falta que me quite el reino. Sintió envidia, sintió celos. Entonces, ¿por qué le digo? Porque antes decía, la amargura está relacionada con la falta de perdón. Sí, con la falta de perdón si alguien te hizo daño. Pero en este caso David no le hizo ningún daño a Saúl. Pero es la percepción que tenía Saúl y es la envidia que tenía, ¿no? A veces es la percepción de uno. Bueno, chicos, hasta acá nos quedamos porque no quiero correr. Voy a poner más bien y vamos a orar. No sé si tienen alguna pregunta, duda, algo antes de orar. ¿Ah? No sé si gracias. Ya, entonces vamos a orar ahorita. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos, Señor, que tu palabra quede sellada en los corazones de tus hijos y los que van a escuchar este mensaje.
Te pedimos, Señor, que examines nuestros corazones, que nos muestres si hay resentimiento, amargura, rencor en nosotros. Nos hagas recordar situaciones, vivencias o percepciones equivocadas, Señor, para que podamos tener un corazón limpio y puro para ti y que nada estorbe nuestra relación contigo. Gracias, bendito Padre. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amor Jesucristo. Amén y amén.